Muy buenos días a todos. Desde aquí les habla su podcaster favorita, Laura Cardosa. En el día de hoy, en nuestro podcast favorito, Book News, nos acompaña Mario Mendoza, quien se ha destacado por sus grandes obras, por la representación de los problemas sociales y políticos de nuestro gran país, Colombia. Es un autor que se ha destacado demasiado en la literatura latinoamericana como en la colombiana, aunque ha influenciado en sí mucho en la literatura juvenil. Y dígame, señor Mario Mendoza, ¿cómo se siente en el día de hoy de estar aquí acompañándonos en Book News? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, Aquí, la verdad, me he sentido muy cómodo, me han tratado muy bien y acá dispuesto a contestar todo lo que me pregunten. Muy, qué bueno que se sienta a gusto, señor Mario. Bueno, le vamos a hacer una serie de preguntas que muchos de nosotros queremos hacerle a usted sobre su famosísimo libro La melancolía de los feos. Nos hemos dado cuenta hoy en día que es un libro que destaca mucho la parte de la apariencia física. Eh, ¿Qué nos puede en sí decir sobre la apariencia física? Bueno, eso es un tema muy secundario. La gente lo suele tomar como algo muy importante, pero lo importante es conocer a la persona. No enfocarse en sus rasgos físicos, sino en cómo es, en cómo se comporta y cuál es su personalidad, su trato y todo esto. El físico no debería ser ningún impedimento para nadie, ni tampoco debería ser motivo de burlas para los demás. Entonces, me gusta también expresarlo en mis libros, sobre todo en el libro La melancolía de los feos, que se trata mucho en uno de los personajes principales. Entonces, me gusta darle a conocer este tipo de cosas a los jóvenes. Bueno, muy bien, señor Mario. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un tema muy interesante que nos hemos también como expresado como un tipo, una curiosidad, que es sobre el síndrome de Ulises. Según nos cuentan nuestros medios de comunicación e investigación, el síndrome de Ulises se puede considerar como un malestar emocional que sufren las personas que han tenido que dejar atrás el mundo que conocían. Bueno, pues, ¿cómo puede relacionar esto con Alfonso Rivas, uno de los personajes de su libro? Bueno, muy bien, me gustó el significado que le dieron a Ulises, muy acertado. Y bueno, básicamente, ¿cómo lo sucedería con Alfonso? Pues básicamente, si han leído el libro, sabrán que este personaje ha pasado por muchas cosas y ha sufrido cambio tras cambio, problema tras problema. Entonces se ha ido enfrentando a muchos altibajos en su vida. Ha descubierto muchas cosas sobre su familia que lo han impactado y por lo tanto se ha debido enfrentar al síndrome de Ulises, ya que el enfrentar estos cambios trae muchas consecuencias y a este personaje muchas de estas cosas le afectaron. Entonces yo lo asociaría con ese personaje de esta manera. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues continuando con la entrevista, en su libro describe el factor Ulises como el inicio a tomar la decisión de explorar nuevos mundos y aventuras. ¿Cómo podemos tomar esa decisión? Bueno, como dijimos anteriormente, el factor de Ulises habla sobre un cambio que se genera en la vida de una persona. Este cambio puede ser de forma esperada o inesperada, voluntaria o no. Cuando es voluntaria, necesitamos un coraje, necesitamos tener ese impulso, eso que nos diga que queremos cambiar, dejar atrás algo que ya no, con lo que no nos sintamos cómodos y que estemos decididos a cambiar y a enfrentar todo lo que convenga con ello. Entiendo. Entonces, ¿se podría decir que el factor Ulises está relacionado con la melancolía? Eh, Más que relacionado, yo siento que pueden llevar una conexión dependiendo del caso.
ya que, como dijimos anteriormente, Ulises se presenta cuando hay un cambio en la vida. Y este cambio, cuando son inesperados, cuando no son deseados, pueden traer muchos sentimientos negativos, como lo es la melancolía, sentir desánimos, ya sea porque sucedió algo trágico, algo con un familiar, un amigo, no sé, algo que le afecte. Entonces nos genera un sentimiento de melancolía, de desánimo, de desinterés ante todo. Entiendo, claro. El síndrome de Ulises es como, se podría decir que es eh, el cambio o la transformación de los personajes, reencontrarse a uno mismo. Eso es muy importante, claramente. Y dígame, ¿cuál es la finalidad por la que se destaca y se habla del factor Ulises? Bueno, como dijimos anteriormente, mis libros van dirigidos más que todo a un público juvenil. Entonces, me gusta darle el mensaje a los jóvenes de que no tengan miedo a cambiar. El factor Ulises es un factor de cambio y también que conlleva consigo una gran valentía para enfrentarlo. Entonces, eh, muchas veces en nuestra vida tenemos que dejar cosas atrás, desprendernos de cosas para poder avanzar, dejar de cargar con un peso que no nos deja seguir y perseguir una nueva cosa, otra cosa que sí queramos llevar con nosotros. Entonces, me gusta transmitirle esto a los jóvenes. Mm, entiendo. Entonces, el factor Ulises se podría describir como la búsqueda y la pérdida en sí de la conciencia humana. ¿Qué tiene que ver esto con la identidad de la persona? Bueno, como dije, eh, esto relacionándolo con la identidad de la persona, nos dice que nos desprendamos de alguien, o sea, de nosotros con el que ya no nos sintamos cómodos. Yo ya no me siento cómodo conmigo mismo, entonces dejo todo con lo que no me sienta cómodo atrás. Y empiezo a buscarme a mí mismo, buscar mi verdadero yo, buscar alguien con el que me sienta cómodo, cambiar lo que yo hasta ahora, mi vida, mis formas de hacer las cosas. Si no me siento cómodo conmigo mismo, entonces tengo que cambiar, tengo que dar el primer paso y empezar a avanzar y ser valiente y seguir adelante. Y al principio, pues claramente puede costar, no es fácil enfrentarse al cambio, por más pequeño que sea, pero es necesario para seguir adelante. Muy bien, entonces entiendo. Pues bueno, en su libro habla sobre la composición de la familia en un término de escoger por sí los mismos, las personas que consideremos nuestra familia. ¿Es acaso otro aspecto del factor Ulises? Sí, bueno, a mí me gusta mucho expresar eso también y es que las personas no se deberían sentir, no deberían estar condenadas por algo sobre lo que no tienen poder, algo que no eligieron. No podemos cargar con el peso de nuestros padres porque nosotros no decidimos tenerlos a ellos como padres. Nosotros podemos tener una madre que no se comporta como tal y no nos podemos sentir, puede que no nos sintamos cómodos con la madre sanguínea que tenemos, pero tenemos la posibilidad de elegir la madre que nosotros queremos. No sé, la vecina de la tienda. Ella puede que nos trate mejor, no sé, nos hable, nos sintamos más cómodos con ella que con nuestra propia madre. Entonces, yo elijo a qué personas quiero tener en mi vida. No me debo sentir anclado a lo que me tocó por pura suerte. Nosotros solo debemos cargar con el peso de nuestras propias decisiones, no con lo que nos haya tocado. Entonces, nosotros podemos y debemos elegir las personas que debemos tener en nuestras vidas. Puede que tengamos 3 hermanos, pero que no nos relacionemos con ellos, o que o tengamos una mala relación, no se sabe. Pero tengo otros 3 mejores amigos en la escuela, universidad, en el trabajo, con los que me siento increíblemente cómodo. Y los elijo como a ellos, como los hermanos que yo quiero tener en mi vida. Entonces, esto relacionado con Ulises, nos dice que debemos desprendernos de lo que nos dicen que debe ser de la biología, la sociedad nos dice, esta es tu familia, nos tenemos que quedar con esto, pero nos podemos desprender de ella, no podemos estar anclados, amarrados a ellas de por vida.
vamos a crecer, vamos a seguir cambiando, tenemos que elegir también con quién vamos a seguir y a quién vamos a dejar. No podemos dejar que los demás nos arrastren, tenemos que seguir adelante. Wow, señor Mendoza, es muy increíble lo que nos está diciendo aquí en Booknis. Pues bueno, supongo que se basó especialmente del factor Ulises, se ve como relacionado también con Alfonso Rivas, ¿cierto? Porque Alfonso ha pasado por en sí una serie de hechos muy difíciles y muy trágicos junto con León Soler. Entonces podemos decir que tanto Alfonso Rivas como León Soler tuvieron este factor Ulises, como usted dice. Claro que sí. Obviamente cada quien lo enfrentó y se lo presentó de una forma diferente, porque todos somos diferentes. Eh, Algo que han tenido en común son sus padres. Alfonso Rivas nunca conoció a su padre y su madre nunca se comportó como tal, lo trataba como un monstruo y era esquizofrénica, lo trataba mal, a veces lo atacaba. Y por parte de León Soler, él nunca conoció a sus padres de sangre, a sus padres de los que nació, por decirlo de una manera. Entonces, ellos se ven enfrentados de diferentes formas. Alfonso Rivas quería descubrir quién era su padre. Buscó, supo que fue víctima, fue producto de un abuso sexual. Eso también fue una de esas montañitas, de esos tropiezos que le llegó relacionados con Ulises. Eso fue uno de sus altibajos que sufrió durante su vida. Y por parte de León Soler lo enfrentó de forma diferente. Él decidió que no le importaba en absoluto quiénes eran sus padres sanguíneos. Simplemente digo, nunca los conocí, no me interesa conocerlos. No han sido mis padres porque nunca los conocí, nunca se comportaron como tal porque nunca los conocí. Y voy a seguir adelante. Y entonces él lo enfrentó de esa forma, eligiendo a quienes no quería tener en su vida, siendo así también un factor de Ulises. Wow, muchísimas gracias, señor Mario, por responder a estas preguntas. Y pues bueno, ahora en este espacio queremos compartir una famosa frase de Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica, que dice: si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. Pues bueno, nosotros sabemos que las injusticias se presentan hoy en día, al igual que la pobreza. Se habla mucho sobre la ignorancia y la empatía, la poca empatía que hay por parte de la sociedad y de los altos rangos que se están cegados por la codicia y la envidia. Hay que pues destacar que en esta frase lo que nos quiere dar a entender es que hoy en día la democracia y el estilo de decisión ahora se ha tomado como algo prohibido para la gente. Pues queremos saber, eh, Mario Mendoza, ¿qué es lo que opinas sobre esta frase? Muy bien, como lo hemos ido hablando a lo largo de todo este podcast, yo trato temas relacionados con problemas políticos, sociales, económicos, basados en Colombia. Soy un autor colombiano, entonces me gusta destacar eso en mis libros. Entonces, esta frase tiene que ver mucho con mi tipo de literatura, que es una literatura un poco más cruda, que habla de las realidades que se presentan en estos temas. Y también habla de los problemas políticos, como en este caso, hablando de la desigualdad, de los problemas sociales. Por ejemplo, como Alfonso Rivas, que sufrió discriminación, lo trataban mal, su propia madre lo trataba como un monstruo. Eso es un problema social más. Entonces, sí, eso sería. Muchísimas gracias, Mario Mendoza, por compartir tal opinión con nosotros en este podcast Book News. Esperamos que pueda usted seguir colaborando con la literatura colombiana como lo ha hecho hasta hoy entonces con su libro La melancolía de los feos
y sus otras más obras conocidas. Ha sido un gran honor que haya podido responder nuestras preguntas y compartir con nosotros su forma teórica y ética de cómo ha escrito estos relatos. Muchas gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias Laura por la entrevista. Aquí para lo que me necesiten estoy. Entonces, muchas gracias. Gracias igualmente. Y eso ha sido todo por hoy, mis queridísimos podcasters. Esto ha sido Book News y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.